Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de La Réplica aquí en Popular Televisión Melilla, donde, como ya saben, pues hablamos de temas de actualidad y, bueno, pues concretamente pues intentamos que sea en diferentes sectores, centrándonos bien en sanidad, educación y en muchos más. En esta ocasión pues nos toca hablar de Hacienda, de economía, de presupuestos. Al final pues también toca hablar de ello. Y por ello tenemos pues hoy al consejero de Hacienda de la Ciudad Autónoma, a Daniel Conesa, que primero pues le saludamos y le damos la bienvenida. Daniel Conesa, gracias por estar aquí en La Réplica. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Lleva muchos meses sin venir a este programa, entonces ya aprovechando, ¿no?, que ya se ha cumplido hace ya unos cuantos días ese primer año del gobierno de la Ciudad Autónoma con el Partido Popular, con esa mayoría absoluta, preguntarle, bueno, recordar que sobre todo lo que usted mencionaba mucho era que primero había que mirar las cuentas, ver cómo se había quedado todo, ¿no?, en esos primeros meses de gobierno. Ya a un año de este nuevo Ejecutivo, ¿cómo se encuentran las cuentas? ¿Cómo se encuentra todo esto? Y ya, bueno, de cara también parece ser a ya ver cómo se van a ejecutar, cómo se van a preparar los presupuestos del año que viene. Bueno, yo hacía el otro día en otro medio un símil, cuando me hablaban del primer año, que había algunas críticas, por llamarlo de alguna manera, de la oposición, en el sentido de que había sido un año en blanco y no sé cuántas cosas más decía. Y yo ponía un símil que yo creo que todo el mundo entiende, y es que cuando nosotros hace un año llegamos, encontramos una casa con un jardín lleno de suciedad, de malas hierbas, que ha habido que limpiar. Ha habido que limpiar, quitar las malas hierbas, eliminar la suciedad, preparar la tierra, abonarla, plantarla, para poder después ver crecer las plantas o recoger los frutos. Me permiten el símil, ese símil que yo creo que todo el mundo entiende. Pues eso. Lo primero que hicimos al llegar, los primeros meses sobre todo, fue reorganizar presupuestariamente la ciudad, que estaba en una situación muy complicada. Fundamentalmente había una cantidad de dinero depositado en las cuentas que no había tenido la más mínima ejecución o aplicación, y pusimos en marcha un planteamiento al mismo tiempo que había que preparar los presupuestos del año actual, del año 2024, que quiera que no, era más complicado, ¿no? Y en una situación también de incertidumbre a nivel nacional, que ya hemos visto que a nivel de presupuestos generales del Estado no hay presupuestos generales del Estado del 24, sino que ha habido una prórroga del 23, lo cual siempre complica la ejecución presupuestaria local, en este caso la de la ciudad de Melilla. Entonces, pusimos en marcha una operación importante que culminó hace un par de meses, que es lo que llamamos el Plan Melilla Invierte, que fue recolocar, lo voy a explicar en palabras para que todo el mundo lo entienda, recolocar todas las cantidades de dinero sin ejecutar que existían en el gobierno anterior, que tenía un bajísimo nivel de ejecución, en una serie de proyectos con nombre y apellido, para que, una vez realizada toda esa recomposición, se puedan empezar a hacer las licitaciones correspondientes. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales, que era el anunciado o la anunciada rehabilitación del edificio de Correos, que nos critica un año, pues precisamente eso va ya, lo que es la licitación de la obra, después de todo ese proceso. Fíjese que nos ha llevado un año organizar todo esto. Lo ideal habría sido llegar al gobierno y a los 2 meses decir imposible desde el punto de vista presupuestario, de elaboración de proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, pues le doy una primicia: el jueves, o sea, pasado mañana, va a Comisión de Fomento la licitación de la obra de rehabilitación del proyecto, de ese proyecto tan importante para esta legislatura, que es el edificio de Correos como sede universitaria, que tiene que ir a pleno, por la cuantía es de competencia plenaria, e inmediatamente irá a licitación. Pues cosas como esa nos han llevado todos estos meses de reorganización, y ahora, una vez reorganizada presupuestariamente la ciudad, es cuando se van a empezar a ver determinados grandes proyectos, se van a empezar a ver, por decirlo de alguna manera gráfica, las primeras piedras, ¿no? Pues entonces, resumo, nos encontramos una ciudad desorganizada o una institución desorganizada desde el punto de vista presupuestario,
con un escasísimo nivel de ejecución, con una cantidad de millones de euros en las cuentas bancarias sin uso ninguno. Y la verdad es que una institución que no utiliza el dinero que tiene, que ha conseguido precisamente a través de préstamos bancarios, como hizo el gobierno anterior, que llegaron a pedir 120 millones de euros en total, que lo único que hace es estar depositado en cuentas bancarias y no sirve para nada. Y entonces lo que hemos hecho en este tiempo es reorganizarlo para darle ese uso. Y ahora empezamos, al mismo tiempo que ya también estamos ya en la elaboración de los presupuestos del próximo año 2025. Hablando de ese plan de Melilla Invierte 2024-2027, recordamos con una dotación de 190 millones de euros, al final se pretende, ¿no?, que se hagan proyectos durante toda la legislatura, pero hablan sobre todo, y ya lo acaba de comentar, que 2025 va a ser un año clave, va a ser el año más importante para dar el paso de Melilla Invierte. ¿Qué presupuesto dentro de estos 190 millones se podrían mover dentro del año 2025? Porque esto es un plan de varios años. A ver, cuando hablamos de 190 millones, estamos hablando de lo que esta actuación presupuestaria que hemos hecho, llamado Melilla Invierte, que empezamos con una modificación presupuestaria de alrededor de los, creo recordar, 32 millones de euros recientemente, que ya ha entrado en vigor, fundamentalmente movilizando esos recursos inactivos a unas partidas con nombre y apellido. Ya este año 2024, como acabo de comentar con el ejemplo del edificio de Correos, se van a empezar a movilizar esos recursos que a lo largo de la legislatura van a suponer esos 190 millones de euros de los que hablamos. Obviamente eso un año es imposible en Melilla, primero porque no hay esa capacidad presupuestaria, pero es que tampoco había capacidad para invertir 190 millones de euros en un año. Lo digo porque ha habido alguna mala interpretación. Estamos hablando de el comienzo, el pistoletazo de salida que ha supuesto esta modificación presupuestaria, y a lo largo de este año 24 se van a ir sucediendo una serie de actuaciones como esta del edificio de Correos, que si empieza la licitación en las próximas semanas, pues estaríamos que antes de final de año estaríamos poniendo ya la primera piedra del edificio. Como ese, se van a suceder algunas actuaciones como el hub tecnológico que se pretende construir en la antigua Casa de Socorro, en la calle Villegas, por parte de Promesa, por ejemplo, un local recientemente concedido por parte de la Autoridad Portuaria de la Ciudad Autónoma en la estación marítima, un local muy amplio que también se le va a dar uso universitario. Es decir, se van a empezar a mover una serie de actuaciones ya de manera, lo que es el aspecto material, es decir, la construcción, el comienzo de la construcción, que son las que nos van a marcar el horizonte inversor a lo largo de los próximos años que quedan de esta legislatura. Daniel Conesa, hace unos días pues estuvo en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y bueno, pues dio algunas críticas porque por una parte buscan que las comunidades autónomas, que la mayoría de estas están gobernadas por el Partido Popular, pues buscan tener más poder en esa votación, y también bueno, criticó en que no quedó al final en nada, no se llegó a un acuerdo, no se dio ningún avance. Quería preguntarle cómo ve el rumbo de estas negociaciones. Bueno, realmente no hay ninguna negociaciones todavía. Y si hay algunas negociaciones, aunque la ministra lo negó, son entre el gobierno y el gobierno de España, o a través, como dijo ella, de su partido en Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña, y el partido que ocupa actualmente el gobierno de la Generalitat, que concretamente es Esquerra Republicana de Cataluña, para avanzar en esa negociación singular, particular, que exigen los de Esquerra Republicana para avanzar en la investidura del señor Illa. Todo eso es lo que sale en prensa, aunque, vuelvo a repetir, allí la ministra lo negó. Nosotros, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que somos 14, incluyendo Canarias, en la que hay un gobierno de coalición, con Coalición Canaria, lo que pedimos, exigimos, fue que el gobierno expusiera sus propuestas de reforma del régimen de financiación autonómica, que al final parece que no hay ninguna comunidad, ni siquiera la del signo político del gobierno, la del PSOE, que están de acuerdo en seguir como estamos, con un sistema de financiación que no satisface a nadie.
Entonces, lo que las comunidades gobernadas por el PP queríamos, incluidas, como digo, Melilla y Ceuta, es que el PP expusiera, que el gobierno expusiera sus propuestas, para así saber cuál es el punto de partida de esa negociación que tiene que producirse y que nosotros hemos pedido que sea de manera multilateral, con todas las comunidades, obviamente, lo cual no excluye que pueda haber conversaciones en algún momento determinado del gobierno con distintas comunidades, porque las características de cada comunidad son singulares. Es decir, aquí hay singularidad, hay 19 singularidades en España a la hora de la financiación. Imagínese si Melilla no tiene singularidad a la hora de aspirar a una financiación más adecuada, como es la situación fronteriza, la nueva situación que existe en Melilla desde el punto de vista económico desde el año 2018, en el que se produce el cierre de la aduana comercial unilateralmente por Marruecos, posteriormente el cierre de lo que es la frontera física en sí, que se abrió hace un par de años en las condiciones en las que se ha abierto, con lo cual han cambiado radicalmente los planteamientos que existían pues hace 15 años cuando se aprobó el actual y ya caducado régimen de financiación. Por lo tanto, lo que queremos es que esa singularidad que tiene cada comunidad se manifieste en una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que entendemos adecuado. El Gobierno no dijo nada, la ministra hizo una exposición llena de afirmaciones generales, tenemos que negociar, hay que llegar a un acuerdo, es beneficioso para todos, pero sin realmente exponer nada concreto, con lo cual pues seguimos un poco a la espera de ver qué nos ofrece, ¿no? Y al margen de este consejo, que al final pues están todas las comunidades autónomas y, como bien ha dicho, pues cada una también tiene su singularidad. Y en el caso concreto de Melilla y Ceuta, pues tienen unas singularidades bastante específicas. Ha hablado de esa aduana comercial. No sé si se ha barajado mantener alguna reunión, algún contacto directo, que ya se habló, ¿no?, con Ángel Víctor Torres, con el ministro de Política Territorial, cuando estuvo aquí. Si se pretende mantener alguna reunión, algún encuentro con la ministra de Hacienda también en este sentido, porque ahora hablaremos del tema del déficit presupuestario, que también se ha comentado, pero no sé si se ha barajado hacer más presión de forma más individual y no en un nosotros creemos que ese encuentro se tendrá que producir cuando se produzca lo que acabo de decir, es decir, que el Gobierno nos haga llegar cuáles son sus propuestas en el sentido de reforma del sistema de financiación autonómico. Ese es el momento más adecuado, evidentemente, en el que tendremos que seguramente tener algún contacto bilateral, que yo creo que va a ser así, aunque vuelvo a repetir, el pacto debe ser multilateral, sin negociaciones específicas con ninguna comunidad autónoma, en este caso me refiero a Cataluña, ¿no? Por lo tanto, no lo descartamos en los próximos meses, que se pueda producir un contacto con la ministra, con los responsables máximos en el tema de Hacienda, de financiación autonómica. De hecho, como bien ha dicho usted, en la visita del ministro de hace unos días, del ministro de Política Territorial, que también estaba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, le hicimos llegar al ministro una serie de propuestas en distintos ámbitos, y uno de ellos fue precisamente en el ámbito de la reforma del sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos a que, una vez que pase el verano, obviamente, pues se pueda tener algún tipo de contacto para avanzar en ese sentido, que yo creo que es el importante, ¿no? Y justo, ¿no?, hablando ya de ese déficit del que ya pues lo ha mencionado en varias ocasiones el presidente Imbroda, el vicepresidente Marín, esa diferencia, ¿no?, haciendo la comparación con la ciudad autónoma de Ceuta, y hablan de un déficit, de una diferencia de 100 millones de euros en cuanto a la financiación. Quería preguntarle de dónde sale esta diferencia tan grande, cómo se ha calculado, de qué fondos, si podría explicarlo más detalladamente. La diferencia a la que se refiere usted, que es precisamente a la diferencia con Ceuta. La aplicación del sistema de financiación autonómica en su momento no llevó a que nosotros votamos en contra de ese sistema porque entendíamos que no era beneficioso, y eso nos supuso un castigo respecto de Ceuta, que sí votó a favor. Quiero recordar que todas las comunidades del PP, salvo Ceuta, en aquel momento, en el año 2009, votamos en contra del sistema de financiación. No por un capricho, sino porque entendíamos que no es un sistema adecuado, como se está demostrando ahora. Y vuelvo a repetir que comunidades, muy pocas las que hay, de signo político distinto, concretamente gobernadas por el PSOE,
tampoco están nada de acuerdo cómo ha evolucionado y cómo se está plasmando ahora. Pero volviendo al principio, esa situación del año 2009 nos ha supuesto a lo largo de estos últimos 10 años, 12 años, un diferencial con Ceuta de 100 millones de euros. Es decir, Ceuta ha percibido con el mismo sistema de financiación autonómica en este tiempo 100 millones de euros más que la ciudad de Melilla, teniendo unas características pues prácticamente las mismas, ¿no? Con lo cual ahí hay un desequilibrio que evidentemente no queremos que Ceuta baje, que pierda, al contrario. Lo que queremos es que la financiación que percibe Melilla como consecuencia, o que perciba como consecuencia del nuevo sistema de financiación autonómica, sea más equilibrada y sea similar y de alguna manera se eliminen esos agravios, esos diferenciales que nunca tendrían que haber existido, pero así lo decidió el gobierno anterior, que era el gobierno del entonces presidente Zapatero, ¿no? Por lo tanto, estamos a la espera. Obviamente hay que partir de una nueva, como he dicho antes, de una nueva situación en la que Ceuta y Melilla coinciden, una aduana comercial, en el caso de Melilla, nunca reabierta, en el caso de Ceuta, que nunca ha existido, con un incumplimiento claro por parte de Marruecos de los compromisos adquiridos en las reuniones bilaterales y con una nula actuación de exigencia por parte del Gobierno de España hacia el Gobierno de Marruecos para que cumpla sus compromisos. Entonces, en esa tesitura y en el caso de Melilla concretamente, con un horizonte puesto en el norte, como decimos siempre de manera gráfica para que se entienda lo que queremos hacer, con un nuevo modelo económico, pues es evidente que hay que acudir con otros pensamientos, otras variables, otros objetivos a la hora de plantear la nueva financiación autonómica. Y justo ya, bueno, esta semana o el fin de semana ya se volvió de nuevo a abrir ese tema, ¿no? El presidente de la ciudad habló de la unión aduanera, pero ya más concretamente habló de que pretenden ir de la mano de Andalucía con esa sede en Bruselas para buscarnos pues ese nuevo modelo, ¿no? De la unión aduanera se ha hablado varias veces aquí en Melilla de esa posibilidad, de qué ventajas, de qué desventajas, pero parece ser que se va a preparar un escrito, un documento. Coméntenos un poquito, ¿qué va a llevar? ¿Qué se va a pedir expresamente? ¿Cómo se va a presentar al final Melilla para que se busque ese objetivo de entrar en la unión aduanera? A ver, ese es un debate que llevamos persiguiendo, llevamos manteniendo, un debate público desde hace ya bastantes años, ¿no? Entonces el planteamiento último que hemos hecho, y recuerdo ya la última visita que hizo el secretario de Asuntos relacionados con Economía y Hacienda del PP, Juan Bravo, que fue diputado por Ceuta, consejero de Andalucía, es decir, que sabe de estas cosas. Precisamente sobre ese tema, y una de las cosas que se planteaban es que lo que tenemos que hacer es abrir la puerta, abrir la ventana, me parece que fue la expresión, ¿no? Es decir, vamos a explorar algo que puede aportar muchos beneficios a la ciudad de Melilla, que en nuestra plena integración, aunque somos territorio de la Unión Europea, no estamos integrados en la zona aduanera común, en la Unión Aduanera, como se conoce popularmente, y es evidente que hay que explorar esa vía que puede reportar enormes beneficios a la ciudad, pero siempre que no se produzca un perjuicio a las características o al específico régimen económico fiscal que tenemos en la ciudad. Es posible integrarse en la Unión Aduanera y es posible mantener esas ventajas económico-fiscales, ¿no? Pues para eso, entre otras cosas, ya cuando redactemos los correspondientes escritos ya los daremos a conocer, pero entre otras cosas es el uso que pretendemos darle a esa posibilidad que nos ofrece la Junta de Andalucía, mucho más práctica, mucho más barata, que con una posibilidad de aprovechar recursos de la propia Junta de Andalucía, que una oficina propia, como se había planteado en el gobierno anterior, para poner allí un funcionario, pues no parece que sea una cosa muy eficaz, ¿no? No es que no tenga sentido, es que puede no tener la eficacia que pueda tener nuestra incardinación en esa representación que tiene Andalucía en la Unión Europea, que de una entidad mucho mayor, ¿no? Entonces pretendemos aprovechar todas esas ventajas que nos puede ofrecer esa representación de la comunidad andaluza, obviamente para nosotros hacer nuestra propia política allí y explorar esa vía de posible adhesión al territorio aduanero común, pero conservando las ventajas económico-fiscales de las ciudades, porque si no se pueden conservar,
posiblemente no nos interese, pero hay que abrir esa exploración. El problema es que eso exige una implicación del Gobierno nacional, es decir, es el Gobierno nacional el que debe llevar la voz cantante, porque es una modificación de alguna manera del estatus de adhesión de España a la Unión Europea, en este caso concreto de Ceuta, de Melilla y de Ceuta, ¿no? Por lo tanto, debemos contar con la activa colaboración del Gobierno de España, y ahí ya, si usted me pregunta, no lo tengo claro. Y le pregunto si se va a hacer un llamamiento oficial, se va a hacer alguna comunicación al Gobierno central para informar de forma más formal, por así decirlo, sobre este objetivo. Sí, obviamente, con la Junta de Andalucía. En el momento en que se pretenda dar algún paso oficial, porque hasta ahora no se han dado pasos oficiales en estos años, en el sentido de plantear este objetivo ante la Unión Europea, obviamente hay que contar con el Gobierno de España. Nosotros podemos plantear todos los objetivos que queramos, pero quien lleva, por competencias, y es lógico, quien lleva la iniciativa en este tema de plantear cambios en algunos territorios españoles en cuanto a su forma de pertenencia a la Unión Europea es el Gobierno de España, el de ahora o el que venga en el futuro más próximo, ¿no? Por lo tanto, necesariamente habrá que contar con la complicidad, yo diría más con la iniciativa del Gobierno de España, porque si no sería un poco absurdo, no tendría demasiado sentido, ¿no? También, por otro lado, ya se ha empezado a comentar que ya se está haciendo un llamamiento a las consejerías del Gobierno local para que empiecen, ¿no?, a preparar sus presupuestos de cara al 2025. Estamos en el mes de julio y simplemente y brevemente preguntarle, ¿esperan que se pueda aprobar, que se puedan adelantar un poco con respecto al año pasado para aprobar esos presupuestos antes de que acabe el año? Yo me he empeñado en ello, espero conseguirlo. Tenga usted en cuenta que este presupuesto del año 2025 es posible que sea más fácil, me permite la expresión, de hacer que el del año 24, en el sentido de que el horizonte inversor lo tenemos planificado. Hemos hablado antes de ese Melilla Invierte, que nos plantea ya lo que se va a hacer en tema de inversión en general, puede haber alguna inversión de menor cuantía que se plantee nueva, pero ya hemos planteado esas inversiones que se van a realizar, que van a durar todos los años todos los años presupuestarios de esta legislatura, hasta el año 2027, con lo cual ese trabajo lo tenemos ya avanzado, solamente habrá que planificar las anualidades correspondientes de las inversiones que ya van a estar en marcha, ¿no? Y en el tema de gastos, pues es algo prácticamente que ya está sabido, ¿no? Tenga usted en cuenta que ya hemos licitado la práctica totalidad, diría yo, de los grandes contratos: limpieza, mantenimiento de zonas verdes, seguridad. Alguno queda pendiente, como el tema de atención a menores, todavía está en fase de licitación más retrasada, pero todos esos grandes contratos ya los tenemos licitados, lo cual nos permite saber la cuantía de los gastos, no las inversiones, los gastos, lo que llamamos el capítulo 2, que hay que presupuestar. Tenemos la incertidumbre, igual que el año pasado, pero que este año se agrava, de la no existencia, por lo menos de manera fehaciente todavía, de presupuestos generales del Estado, y la incertidumbre de cuánto va a durar el gobierno actual. Puede durar toda la legislatura aguantando como están aguantando, sin gobernar y sin nada, o puede deshacerse como un azucarillo en los próximos meses, llevándonos a elecciones generales adelantadas, que desde el punto de vista de la elaboración de un presupuesto como el de Melilla siempre introduce un factor de incertidumbre muy grande, porque hay partidas que dependen de esos presupuestos, así que tendremos que improvisar, tendremos que hacer muchas suposiciones para poder sacar los presupuestos. Por lo tanto, con todas estas variables, pretendemos que el presupuesto se apruebe lo antes posible. También con respecto a otros temas actuales en materia económica, hace unos días pues se anunció que Transporte iniciaba ese procedimiento de compensación de mercancías con origen o destino en Melilla, y justo ayer pues la Confederación de Empresarios de la ciudad pues ya publicó en redes sociales un comunicado, una nota de prensa hablando de que ese presupuesto de 125.000 euros era insuficiente, además de que hablaba de que no beneficia a las pymes, sino como mucho pues a lo mejor
a las franquicias. Aparte de que llegan tarde, también decía el comunicado. No sé si tiene ya alguna opinión al respecto con esta situación. Bueno, yo comparto plenamente tuve la ocasión de leerlo ayer, lo que la Confederación de Empresarios de Melilla ha dicho al respecto, ¿no? En el sentido, esto creo que se aprobó en los presupuestos generales del 2017 por el gobierno del PP. Está lo que es, por decirlo de alguna manera, la autorización para realizar este procedimiento, que requería un desarrollo posterior. El PP dejó de estar en el gobierno en junio del año 2018 con aquella desastrosa para España, a la vista de lo que ha pasado después, moción de censura capitaneada por el presidente Sánchez, y desde el año 18 pues lo han puesto en marcha 6 años después, de una manera chapucera, con un presupuesto irrisorio, y que, como bien dice la Confederación de Empresarios de Melilla, no tiene la mínima, 125.000 euros, como usted comprenderá, y si encima a las pymes les afecta prácticamente nada, pues hemos hecho un pan con unas tortas, creo que se dice popularmente, ¿no? Esto debería ser algo mucho más ambicioso, con un carácter mucho más generalizado, que permitiera que determinadas mercancías, al máximo posible, que llegan a la ciudad, tuviesen una bonificación en los costes del transporte, o una subvención, llámela como quiera, en los costes del transporte, que es uno de los factores que más encarecimiento producen en las mercancías que vienen a la ciudad, ya sea para la venta comercial o ya sea como materia prima para lo que se fabrica en Melilla, que la mayor parte está destinado al autoconsumo. Me dicen el azúcar, la harina, habría determinadas cosas que había que haber planteado y no se ha hecho. Es decir, yo creo que ha sido un absoluto desastre por parte del gobierno central, y yo no voy a añadir nada más a lo que ha dicho la CEME, que tienen toda la razón del mundo en este aspecto, ¿no? Sí quería preguntarle si, como ciudad autónoma o bien a través de los diputados, de la diputada nacional y los senadores, se va a hacer algún tipo de iniciativa, va a haber algún tipo de reivindicación ante esta partida, ante esta nota de prensa de la CEME. No sé si ya se ha empezado a hablar. Creo que ya ha sido en más de una ocasión, creo recordar, las veces en las que se ha solicitado desde la representación parlamentaria y del Gobierno de la ciudad al Gobierno de España que pusiera en marcha este sistema de bonificación. Y evidentemente, a la vista del éxito, entre comillas, lo del éxito que va a tener este año, que veremos a ver si se llega hasta siquiera los 125.000 euros, ¿no? Por tal y como está configurado, pues habrá que hacer algún tipo de actuación para pedir que todo eso se retome, se reorganice, se le dé una orientación que yo creo que no responde al objetivo inicial con el que el gobierno del Partido Popular de la época planteó esta fórmula, que, como digo, el gobierno actual lo ha desarrollado, ha tardado 6 años en desarrollarlo, que ya está bien, para llegar a esto encima. Por otro asunto, quería preguntarle por una noticia que se dio a principio de año, y es que la ciudad autónoma llevó a la Fiscalía a un empresario que compró varias agencias de transporte porque al parecer no ingresaba el IPSI a las arcas, se lo cobraba a los clientes, pero no lo ingresaba. Quería preguntarle por este asunto, en qué punto está o cómo ha quedado. Pues está en ese mismo punto, es decir, nosotros cuando llegamos al gobierno, al poco tiempo, nos encontramos con algún problema de incumplimiento por parte de determinadas agencias de la ciudad que habían sido adquiridas por otra empresa foránea, en los compromisos que adquieren cuando actúan de manera directa como colaboradores de la ciudad autónoma para recaudar el IPSI de la mercancía que entra en la ciudad por cuenta de esos clientes y luego ingresarlo en las arcas de la ciudad. Y cuando observamos que empiezan a demorarse los ingresos, normalmente nunca había habido ningún problema. De hecho, ahí sigue habiendo un montón de la mayor parte de todas las que siguen actualmente trabajando en la ciudad, que no hay el más mínimo problema. Existe una especie de acuerdo sustentado a través de un convenio con el Colegio de Agentes de Aduana de Melilla, en el que se produce esa colaboración,
y desgraciadamente esta empresa que llega y compra esas 4 agencias, pues lo revienta en el sentido de que no cumple sus compromisos. Y cuando vemos que es imposible a través de fórmulas de reclamación amistosas, por llamarlo de alguna manera, de que cumpla con los compromisos, pues lo que hacemos es presentar una denuncia en Fiscalía, y la Fiscalía, sabemos, hasta donde sabemos, es que emprende una investigación. De hecho, le encarga a la Guardia Civil la investigación y hasta la fecha no nos han comunicado ningún avance. Esa denuncia la presentamos en el mes de diciembre del año pasado y estamos a la espera de que se nos comunique cuáles son los avances que se han podido producir o qué actuaciones se van a suceder. Obviamente, esas empresas han sido suspendidas en esa, ya lo tuvimos que hacer, en esa forma de colaboración que existía. Siguen colaborando las demás, pero esas evidentemente no, y están en una situación que es lo que a mí más me preocupa, ya no tanto la cuantía del dinero que han dejado de ingresar en las arcas de la ciudad autónoma, que también, sino que hay muchos trabajadores que están viendo sus puestos de trabajo en peligro porque no cobran por parte de cada uno de sus empresas, pero que todas pertenecen a una empresa matriz. Da la impresión de que ha venido aquí a comprar empresas pues para liquidarlas, no lo sé, es que si no, no tiene mucho sentido lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nos gustaría que esto se pudiera solucionar, que estas empresas pudieran seguir trabajando, pero evidentemente, tal y como lo están planteando, lo veo difícil, ¿no? ¿Y se puede demorar mucho este No lo sé, asunto? nosotros tuvimos que acudir a la vía, como digo, judicial, a través de la Fiscalía, pues para salvaguardar los intereses de la ciudad autónoma y para que ese dinero que tenía que haberse ingresado a las arcas y no se ha hecho, se ingresara. Pero lo que ya no podemos atisbar es qué va a ocurrir con las empresas en sí, porque siguen siendo empresas individuales, aunque todas pertenezcan al mismo propietario, ¿no? Es un conflicto complicado y que, bueno, estamos a la espera de que nos dice la autoridad judicial competente en el sentido de qué solución o qué desenlace va a tener. Tendremos que estar atentos a ver qué ocurre también con este asunto. No tenemos mucho tiempo, pero sí quería hacer una última pregunta, ya que hablamos de recaudación, también de tributos. Preguntarle, se habla mucho de digitalización y precisamente pues en el tema de la tributación pues también, ¿no? Hay gente que le resultaría más cómodo, aunque otra gente pues lo haría por vía presencial. La pregunta es si desde Hacienda se está preparando pues algún servicio digital también para el tema de la tributación aquí en Melilla. Sí, estamos trabajando precisamente en esa línea, desgraciadamente desde el gobierno anterior. Nosotros en el gobierno anterior al anterior ya hemos dado algunos pasos en ese sentido. Desgraciadamente los 4 años del gobierno anterior han sido años perdidos en este como en otros muchos temas, evidentemente, y queremos en la medida de lo posible en los próximos tiempos, de aquí al próximo año 2025, implantar las herramientas necesarias pues para que los tributos se puedan no solamente pagar, sino cualquier gestión que se quiera hacer en el tema tributario se pueda realizar desde tu casa a través de los múltiples recursos que hoy afortunadamente tenemos todos los ciudadanos, tabletas, ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, con los que hoy hacemos prácticamente de todo, ¿no? Pues obviamente en el tema tributos hay que avanzar muchísimo más para que sea mucho más cómodo para los ciudadanos. ¿Sería trabajar en una aplicación, en la misma web? ¿Cómo se...? Sí, bueno, es un trabajo que sería extensible a todas las herramientas, webs, aplicaciones móviles, para tabletas, para ordenadores, etcétera, etcétera. De lo que hoy se dispone, que en muchas administraciones está mucho más avanzado en esta. Es un objetivo que nos hemos marcado para los próximos tiempos. Pues Daniel Conesa, consejero de Hacienda, no tenemos más tiempo para seguir abordando asuntos que son bastantes, pero creo que más o menos pues se han tratado varios temas en el programa de esta noche, así que nos despedimos. Muchísimas gracias, Daniel Conesa. Gracias por invitarme. Por haber estado aquí con nosotros y ya pues nos despedimos del programa de este martes 23 de julio con esta entrevista un poquito más extensa. Muchísimas gracias
y si puede ser, pues nos vemos el jueves con la tertulia. Muy buenas noches.